Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo El arte de amar de Eric Fromm y vamos a empezar. Nos quedamos aquí, entonces vamos a empezar. La mayoría de la gente ni siquiera tiene conciencia de su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas son iguales que la de la mayoría. Seno de todo sirve como prueba de la corrección de sus ideas, puesto que aún tiene necesidad de sentir alguna individualidad. Tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores, las iniciales en la cartera o en la camisa, la afiliación al Partido Demócrata en lugar del Republicano, a los Elks en vez de los Runners. Se convierte en la expresión de las diferencias individuales. El lema publicitario es distinto, nos demuestra esa patética necesidad de diferencia, cuando en realidad casi no existe ninguna. Esa creencia tendencia a eliminar las diferencias se relaciona estrechamente con el concepto y la experiencia de igualdad, tal como se está desarrollando en las sociedades industriales más avanzadas en un contexto religioso. Igualdad significó que todos somos hijos de Dios, que todos que todos compartimos la misma sustancia humana divina, que todos somos uno. Significa también que debe respetarse las diferencias entre los individuos, que si bien es cierto que todos somos uno también, lo que es cada uno de nosotros constituye una entidad única, un cosmos en sí mismo. Tal convicción acerca de la uni- unicidad del individuo se expresa, por ejemplo, en la sentencia talmúdica: quien salva una sola vida es como si hubiera salvado a todo el mundo; quien destruye una sola vida es como si hubiera destruido a todo el mundo. La igualdad como una condición para el desarrollo de la individualidad fue asimismo el significado de este concepto en la filosofía del iluminismo occidental, denotaba, como lo formuló muy claramente Kant, que ningún hombre debe ser medio para que otro hombre realice sus fines, que todos los hombres son iguales en la medida que son finalidades y solo finalidades y nunca medios los unos para los otros. Continuando las ideas del iluminismo, los pensadores socialistas de dispersas escuelas definieron la igualdad como la abolición de la explotación del uso del hombre por el hombre, fuera ese uso cruel o humanitario. En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término igualdad se ha transformado por el se entiende la igualdad de los autómatas de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa identidad antes que unidad. Es la identidad de las abstracciones de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas. En ese sentido, también debe recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres. Me parece innecesario aclarar que no estoy en contra de la igualdad, pero los aspectos positivos de esa tendencia o la igualdad no deben engañarnos, forman parte del movimiento hacia la eliminación de las diferencias. Tal es el precio que se paga por la igualdad. Las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. La proposición de la filosofía del iluminismo y Amenábar CCC. El alma no tiene sexo, se ha convertido en práctica general. La polaridad de los sexos está desapareciendo y con ella el amor erótico que se basa en dicha polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales, como polos opuestos. La sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizado porque necesita átomos humanos, todos idénticos, para hacerlo funcionar en masa, suavemente sin fricción. Todos obedecemos las mismas órdenes y no obstante todos estamos convencidos de que siguen sus propios deseos, así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos. Así, el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esta estandarización se llama igualdad. La unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separatidad, la frecuencia del alcoholismo, la afición a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea. Constituyen los síntomas de este fracaso relativo a la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no al cuerpo, por lo cual es menos afectiva que las soluciones orgiásticas. La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja: es permanente y no espasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años, y a partir de este momento nunca pierde el contacto con el rebaño, aun su funeral que él anticipa con su
última actividad social importante está estrictamente de acuerdo con el patrón. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separatidad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea, el papel de la rutina en el trabajo. Llena el placer, el hombre se convierte en 8 horas de trabajo, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios. Tiene muy poca iniciativa, sus tareas están prescritas por las organizaciones del trabajo. Incluso hay muy poca diferencia entre que están en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Aún los sentimientos están prescritos: alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconveniente. Las diversiones están rutinizadas en forma similar, aunque no tan drástica. Los clubs de libros seleccionan el material de lectura, los dueños de cinematógrafos y salas de espectáculo, las películas, y pagan además la propaganda respectiva. El resto también es uniforme: el paseo en auto el domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, la reunión social desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la noche. Todas las actividades están rutinizadas y prefabricadas, como puede un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único, al que solo le ha sido otorgada una única oportunidad de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y la separatidad. Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la de artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él, sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo, o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan uno, el hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo, para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado, un obrero, en la interminable cadena, poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática. Vierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática, ha dejado de ser él, y por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal, la que se logra en la fusión orgiástica es transitoria, la proporcionada por la conformidad es sólo pseudounidad. Por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales. El problema de la existencia, la solución plena, está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona en el amor. Este deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre, constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana y clan a la familia y a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa insanía o destrucción de sí mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una seria dificultad. La fusión puede lograrse en distintas formas y las diferencias no son menos significativas que lo que tienen de común las diversas formas del amor. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas, o tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión, una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en las 4000 años de historia occidental y oriental? Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. Trátese del amor como solución madura, problema de la existencia, o nos referimos a esa forma inmadura de amar que podríamos llamar unión simbiótica. En los pasajes siguientes solo usaré el término amor para designar la primera alternativa. Comenzaré el examen del amor con la segunda. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y sin embargo uno solo viven juntos, simbiosis. Se necesita mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo, lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psíquica de los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, al masoquismo. La persona masoquista escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y al aire que respira. Por así decirlo, se exagera el poder
de aquel al que uno se somete. Se trata de una persona o de un Dios. Él es todo, yo no soy nada, salvo en la medida en que formo parte del como tal. Comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones ni correr riesgo, nunca está sola. Pero no es independientemente, carece de integridad, no ha nacido aún totalmente. En un contexto religioso, el objeto de la adoración recibe el nombre de ídolo. En el contexto secular de la relación amorosa masoquista, el mecanismo esencial de idolatría es el mismo. La relación masoquista puede estar mezclada con deseo físico sexual. En tal caso, tratarse de una sumisión de la que uno solo participa la mente, sino también todo el cuerpo. Puede ser una sumisión masoquista ante el destino, la enfermedad, la música rítmica, el estado orgiástico producido por drogas o por un trance hipnótico. En todos los casos, la persona renuncia a su integridad, se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. No necesita resolver el problema de la existencia por medio de la actividad productiva. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para utilizar el término correspondiente a masoquismo, al sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada, haciendo de otro individuo una parte de sí misma. Se siente acrecentada y realzada, incorporando a otra persona que la adora. La persona sádica es tan dependiente de la sumisa como esta de aquella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable. En un sentido emocional profundo, la diferencia no es mayor que las ambas tienen en común: la función sin integridad. Desde ese punto de vista, tampoco es sorprendentemente encontrar que por lo general una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero con una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior de la naturaleza, su fin, el suicidio, en medio de la destrucción general. Es tan característico como lo fueron sus sueños de éxito, el dominio total. Voy a cargar mi computadora. Déjenme poner el texto.
¿Qué? ¿Hablas tú o hablamos? Te presto el... Ah, no tengo extensión. Ayuda. Extensión. A mí yo también se me va a acabar mi batería. Y si no, yo no voy a hacer nada. Tengo 30 de batería. ¿Quién se ocupa del de 13? Entonces no ocupa una extensión. ¿Y para qué me la quitan entonces? Porque lo están ocupando, pero no es que imprimamos el banco. O sea, sí le está ocupando. Ah, ya no la está ocupando. Porque imprimimos las hojas. En contraste con la unión simbiótica, el amor negativo. Carla, conéctala allá abajo que no carga. Carla. Conéctala allá que no carga. En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición. Ya no. Ya. Factor de mantenimiento del 85%. Pues se me cayó mi audífono, sí te escuchaba. No. No está cargando. A ver, voy a jalar un poco tu cabeza. Ya. No, ya no. ¿Ya? No prende el foquito. No está prendiendo y apagando. Pero prende ese como. Ya. En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y los une a los demás. El amor la capacita para superar sus sentimientos de aislamiento y separatidad, y no obstante le permite ser el mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad. En el sentido moderno del término, actividad denota una acción que mediante un gasto de energía produce un cambio en la situación existente. Si un hombre es activo, si atiende su negocio, estudia medicina, trabaja en una cadena sin fin, construye una mesa o se dedica a los deportes, todas esas actividades tienen en común el estar dirigidas hacia una meta exterior. Lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Consideremos, por ejemplo, el caso del hombre al que una profunda sensación de inseguridad y soledad impulsa a trabajar innecesariamente o del otro motivo, por la ambición o la ansia o de riqueza. En todos esos casos, la persona es esclava de una pasión y en realidad su actividad es su pasividad, puesto que está impulsada. Es el que sufre la acción, no el que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado inmóvil y
contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad más elevada en actividad de alma y solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Se encontrará un estudio más detallado del sadismo y del masoquismo. From El miedo a la libertad, de Ediciones Paidós. En 1958, uno de los conceptos de actividad moderno se refiere al uso de energía para el logro de fines exteriores, el otro al uso de los poderes inherentes del hombre, se produzcan o no cambios extremos. Spinoza formuló con suma claridad el segundo concepto de actividad, distinguiendo entre efectos activos y pasivos entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un efecto activo, el hombre es libre, es el amo de su afecto. Es el afecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es un objeto de motivación de las que no se percata. Spinoza llega de tal modo a afirmar que la virtud y el poder son una y la misma cosa. Spinoza, Ética. La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez son pasiones de amor. Es una acción, la práctica de un poder humano que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuando, no un súbito arranque. En el sentimiento más general puede describirse el carácter activo del amor, afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. ¿Qué es dar? No simplemente que parezca la respuesta, está en realidad plena de ambigüedades y complejidades. El entendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva. Experimentada de esta manera el acto de dar, el carácter mercantil está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir. Para el dar sin recibir significa una estafa. Un examen detallado de esas orientaciones caracterológicas se encontrará From Ética y Psicoanálisis México, Fondo de Cultura Económica, 1957, capítulo 3, página 70 y siguiente. La gente cuya orientación fundamental no es productiva vive al dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerle alguno, hacer el dar de una virtud en el sentido de un sacrificio. Sienten que puesto que es doloroso, se debe dar y creer que la virtud de dar es el acto mismo de aceptación del sacrificio. Para ello, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Para el carácter productivo, dar poseer un significado totalmente distinto constituye la más alta expresión de potencia. En el acto mismo de dar experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llena de dicha, me experimento a mí mismo como desbordante, prodigio vivo y por tanto dichoso. Comparece con la definición de la dicha fórmula por Spinoza. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Si aplicamos este principio a diversos fenómenos específicos, advertiremos fácilmente su validez. Encontramos el ejemplo más elemental en la esfera del sexo. La culminación de la función sexual masculina radica en el acto de dar. El hombre se da a sí mismo de su órgano sexual a la mujer. En el momento del orgasmo le da su semen, no puede dejar de darlo si es potente, si no puede dar es impotente. El proceso no es diferente en la mujer, si bien algo más complejo. También ella se da, permite el acceso al núcleo de su feminicidad. En el acto de recibir ella da, si es incapaz de ese dar, si solo puede recibir es frígida. En su caso el acto de dar vuelve a producirse no en una función amante, sino como madre. Ella se da al niño que crece en su interior, le da su leche cuando nace, le da el calor de su cuerpo, no da la resultaría doloroso. En la esfera de las cosas materiales, dar significa ser rico, no ser rico lo que tiene mucho, sino el que da mucho, el avaro que se preocupa angustiosamente por lo posible pérdida de algo. Es desde el punto de vista psicológico un hombre indigente, empobrecido por mucho que posea. Quien es capaz de dar de sí es rico, siéntese a sí mismo como alguien que puede entregar a los demás algo de sí. Solo un individuo privado de todo lo que está más allá de las necesidades elementales para la subsistencia sería incapaz de gozar con el acto de saldar cosas materiales. La experiencia diaria demuestra, empero, que lo que cada persona considera necesidades mínimas depende tanto de su carácter como de sus posiciones reales. Es bien sabido que los pobres están más inclinados a dar que los ricos. No obstante, la pobreza que sobrepasa un cierto límite puede impedir dar y dar en consecuencia es degradante, no solo a causa del sufrimiento directo que ocasiona, sino porque priva a los pobres de la alegría de dar. Sin embargo, la esfera más importante de dar no es la de las cosas materiales, sino el dominio de las del específicamente humano que le da a una persona u otra.
da de sí misma de lo más preciso que tiene de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él, da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, de todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así de su vida enriquece a la otra persona al realizar el sentimiento de vida de la otra, al exaltar al suyo propio, no da con el fin de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita, pero al dar no puede dejar de llevar una vida. So, algo en la otra persona y eso no que nace en la vida se refleja a su vez sobre ella cuando de verdaderamente no puede dejar de recibir lo que se le da. En cambio, dar implica hacerle a la otra persona un dador y ambas comparten la alegría de lo que han creado. Algo nace en el acto de dar y las dos personas involucradas se sienten agradecidas a la vida que nace para ambas en lo que toca específicamente el amor. Eso significa el amor es un poder que produce amor, la impotencia es la incapacidad de producir amor. Marx ha expresado bellamente este pensamiento, supongamos, dice el hombre como hombre, y su relación con el mundo en su aspecto humano, y podremos intercambiar amor solo por confianza, etc. Si se quiere disfrutar del arte, se debe poseer una formación artística. Si se desea tener influencia sobre otra gente, se debe ser capaz de ejercer una influencia estimulante y alentadora sobre la gente. Cada una de nuestras relaciones con el hombre y con la naturaleza debe ser una expresión definida de nuestra vida real individual correspondiente al objeto de nuestra voluntad. Si amamos y producir amor, es decir, si nuestro amor como tal nos produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente. Es una desgracia. Natio Comin, un Philosophy de 1844, publicado en Karl Marx, Die Vorschrift, Stuart Alban Kroner Verlag, 1953. Páginas 300-301, pero no solo en lo que atañe al amor, que significa recibir al maestro, aprender de sus alumnos. El auditorio estimula al actor, el paciente cura a su psicoanalista, siempre y cuando no se traten como objetos, sino que están relacionados entre sí en forma genuina y productiva. Apenas si es necesario destacar el hecho de que la capacidad de amar como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de la persona, presupone que el logro de una orientación predominante productiva en la que la persona ha superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje, para confiar en su capacidad para alcanzar el logro de sus fines en la misma medida en que carece de tales cualidades, tiene miedo de darse y por tanto de amar. Además de elementos de dar, el carácter activo del amor se vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos elementos básicos comunes en todas las formas del amor. Estos elementos son cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Que el amor implica cuidado es especialista evidente en el amor de una madre por su hijo. Ninguna declaración de amor por su parte nos parecería sincera si viéramos que descuida al niño, si dejamos de alimentarlo, de bañarlo, de proporcionarlo bienestar físico y creemos en su amor, si vemos que cuida al niño. Lo mismo ocurre incluso con el amor a los animales y a las flores. Si una mujer nos dijera que ama a las flores y viéramos que se olvida de regarlas, no creeríamos en su amor o a las flores. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa no hay amor. En el libro de Jonas se describe de forma sumamente bella este elemento del amor. Dios le ha dicho a Jonas que vaya a Nínive para advertir a sus habitantes que serán castigados si no abandonan sus prácticas perversas. Jonas huye de su misión porque teme que la gente de Nínive se arrepiente y que Dios los perdone. Es un hombre que, con un poderoso sentido del orden y de la ley, pero sin amor, sin embargo, al tratar de escapar, se encuentra en el vientre de una ballena que simboliza el estado de aislamiento y reclusión, que ha provocado en él una falta de amor y de solidaridad. Dios lo salve. Jonas va a Nínive, predica ante los habitantes tal como Dios se lo ha mandado y ocurre aquello que él tanto temía. Los hombres de Nínive se arrepienten de sus pecados, abandonan sus malos hábitos y Dios los perdona. Decide no destruir la ciudad. Jonas se siente hondamente enojado y
apesadumbrado, él quería justicia, no misericordia. Por fin encuentra cierto consuelo en la sombra de un árbol que Dios ha hecho crecer para protegerlo del sol. Pero cuando Dios hace que el árbol se seque, Jonas se deprime y se queja airadamente a Dios. Dios responde: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, en qué espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. La respuesta de Dios a Jonas debe entenderse simbólicamente. Dios explica a Jonas que la esencia del amor es trabajar por algo y hacer creer que el amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación implica otro aspecto del amor, el de la responsabilidad. Hoy en día suele usarse ese término para detonar un deber algo impuesto desde el exterior, pero la responsabilidad en su verdadero sentido es un acto enteramente voluntario, constituye mi respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Jonah no se sentía responsable ante los habitantes de Nínive. Él, como Caín, podía preguntar: ¿soy yo el guardián de mi hermano? La persona que ama responde la vida de su hermano, no solo asuntos de su hermano, sino propio. Siéntese tan responsable por sus semejantes como por sí mismo. Tal responsabilidad, en el caso de la madre y su hijo, atañe principalmente al cuidado de las necesidades físicas. En el amor entre adultos, a las necesidades psíquicas de las otras personas. La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respeto no significa temor, y sumisa reverencia detona, de acuerdo con la raíz de la palabra, respirar, mirar. La capacidad de ver a una persona tal cual es tener conciencia en su individualidad única. Respetar significa preocuparse por lo que la otra persona crezca y se desarrolla tal como es. De ese modo, el respeto implica la ausencia de explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que le es propia y no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento uno con ella, pero con ella tal cual es, como yo necesito que sea como un objeto para mi uso. Es obvio que el respeto solo es posible si yo he alcanzado independencia, si me puedo caminar sin mis muletas, sin tener que dominar ni explotar a nadie. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. Hay amor in the infant liberty. Dice una vieja canción francesa: el amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. El cuidado y la responsabilidad serían ciegos. Si no la guiara el conocimiento sería vacío. Si no la motivara la preocupación, hay muchos niveles de conocimiento. El que constituye un aspecto del amor no se detiene a la periferia, sino que penetra hasta el meollo. Solo es posible cuando puedo trascender la preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. Puedo saber, por ejemplo, que una persona está encolerizada, aunque no lo demuestre abiertamente, pero puede llegar a conocerla más profundamente, aún sé entonces que está angustiada e inquieta, que se siente sola, que se siente culpable. Sé entonces que su cólera no es más que la manifestación de algo más profundo, y le veo angustiada e inquieta, es decir, como una persona que sufre y como una persona enojada. Pero el conocimiento tiene otra relación más fundamental con el problema del amor, la necesidad básica de fundirse en otra persona para trascender en este modo de prisión de la propia separatidad. Se vincula de modo íntimo con otro deseo específicamente humano, al de conocer el secreto del hombre. Si bien la vida en sus aspectos meramente biológicos es un milagro y un secreto, el hombre en sus aspectos humanos es un impenetrable secreto para sí mismo y para sus semejantes. No conocemos, y a pesar de todos los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos. Conocemos a nuestros semejantes y sin embargo no los conocemos, porque somos una cosa y tampoco lo son nuestros semejantes. Cuando más avanzamos hacia las profundidades de nuestro ser o el ser de los otros, más nos elude la meta del conocimiento. Sin embargo, no podemos dejar de sentir el deseo de penetrar en el secreto del alma humana, en el núcleo más profundo, que es el Hay una manera desesperada de conocer el secreto, es el poder absoluto sobre otra persona, el poder que le hace hacer lo que queremos pensar, lo que queremos, que la transforma en una cosa, nuestra cosa, en nuestra posesión. El grado más intenso de intenso de conocer consciente, los extremos del sadismo, el deseo y la habilidad.
Habilidad de hacer sufrir a un ser humano, de torturarlo, de obligarlo a traicionar su secreto en su sufrimiento. En ese anhelo de penetrar en el secreto del hombre y por lo tanto en el nuestro, reside una motivación esencial de la profundidad, de la intensidad, de la crueldad y la destructividad. Isaac Babel ha expresado tal idea de una forma muy suscita. Recuerda a un oficial compañero suyo en la guerra civil rusa, quien acababa de matar a puntapiés a su ex-amo con un disparo, digamos así, con un disparo, uno solo se libra de un tipo con un disparo nunca se llega al alma donde está en el tipo y cómo se presenta. Yo no ahorro fuerzas y más de una vez he pisoteado a un tipo durante más de una hora, ¿sabes? Quiero llegar a saber qué es realmente la vida. ¿Cómo es la vida? Pavel de Colaxton Story, Nueva York, escrito Book, 1955. Es frecuente que los niños tomen abiertamente ese camino hacia el conocimiento. El niño desarma algo, lo deshace para conocerlo, destroza un animal, cruelmente arranca las alas de una mariposa para conocerla, para obligarla a revelar su secreto. La crueldad misma está motivada por algo más profundo, el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida. Otro camino para conocer el secreto es el amor. El amor es la penetración activa en la otra persona, en la que la unión satisface mi deseo de conocer. En el acto de fusión te conozco. Me conozco a mí mismo, conozco a todos y no conozco nada. Conozco de la única manera en que el conocimiento de lo que está vivo lo es posible al hombre por experiencias de la unión, no mediante algún conocimiento proporcionado por nuestro pensamiento. El sadismo está motivado por el deseo de conocer el secreto y sin embargo permanezco tan ignorante como antes. He destrozado completamente el otro ser y sin embargo no he hecho más que separarlo en pedazos. El amor es la única forma de conocimiento que en el acto de unión satisface mi búsqueda en el acto de amar, de entregarse en el acto de penetrar en la otra persona. Me encuentro a mí mismo, me descubro, no descubro a ambos, descubro al hombre, el anhelo de conocernos a nosotros mismos y de conocer a nuestros semejantes. Fue expresado en el lema edéfico, conócete a ti mismo. Tal es la fuente primordial de toda psicología. Pero puesto que deseamos conocer todo el hombre, su más profundo secreto de conocimiento corriente, el que procede solo del pensamiento, nunca puede satisfacer dicho deseo. Aunque llegáramos a conocernos muchísimo más, nunca alcanzaríamos el fondo. Seguiríamos siendo un enigma para nosotros mismos y nuestros semejantes seguirían siéndolo para nosotros. La única forma de alcanzar el conocimiento tal consiste en el acto de amarse. O acto trasciende el pensamiento, trasciende las palabras, es una zambullida temeraria de la experiencia de la unión. Sin embargo, el conocimiento del pensamiento, es decir, el conocimiento psicológico, es una condición necesaria para el pleno conocimiento en el acto de amar. Tengo que conocer a la otra persona y a sí misma objetivamente para poder ver su realidad o más bien para dejar de lado las ilusiones, mi imagen irracionalmente deformada de ella. Solo conociendo objetivamente a un ser humano puede conocerlo en su esencia última, en el acto de amar. Esta afirmación tiene una consecuencia importante para el papel de la psicología en la cultura occidental contemporánea. Si bien la gran popularidad de la psicología indica ciertamente interés en el conocimiento del hombre, también descubre el fundamental falta de amor en las relaciones humanas actuales. El conocimiento psicológico convirtiéndose así en un sustituto en el conocimiento pleno del acto de amar, en lugar de ser un paso hacia él. El problema de conocer al hombre es paralelo al problema religioso de conocer a Dios. En la teología occidental convencional se intenta conocer a Dios por medio del pensamiento de afirmaciones acerca de Dios. Se supone que puedo conocer a Dios en mi pensamiento en él mistísimo, que es el resultado del monoteísmo. Como trataré de demostrar más adelante, se renuncia al intento de conocer a Dios por medio de pensamiento y se lo reemplaza por la experiencia de la unión con Dios, en la que ya no hay lugar para el conocimiento acerca de Dios ni tal conocimiento es necesario. La experiencia de la unión con el hombre o desde un punto de vista religioso con Dios no es como alguno irracional. Por el contrario, y como lo señaló Albert Schweitzer en la consecuencia del racionalismo, su consecuencia más audaz y radical se basa en nuestro conocimiento de las limitaciones y fundamentales y no occidentales de nuestro conocimiento, es el conocimiento de que él nunca captaremos el secreto del hombre y del universo, pero que podemos conocerlo sin embargo en el acto de amar. La psicología como ciencia tiene limitaciones, así como la consecuencia lógica de la teología en el misticismo, así la consecuencia última de la psicología es el amor. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento con su mutuamente
interdependientes constituyen un síndrome de actitudes que se encuentran en la persona madura. Esto es la persona que desarrolla productivamente sus propios poderes, que solo desea poseer lo que ha ganado con su trabajo, que ha renunciado a los sueños narcisistas de omnisapiscencia y omnipotencia, que ha adquirido humildad basada en esa fuerza interior que solo la genuina actividad productiva puede proporcionar. Hasta ahora he hablado sobre el amor como forma de superar la separatidad humana como la realización del anhelo de unión, pero por encima de la necesidad universal existencial de unión surge otra más específica, de orden biológico, el deseo de unión entre los polos masculino y femenino. La idea de tal polarización está notablemente expresada en el mito de que originariamente el hombre y la mujer fueron uno, que los dividieron por la mitad y que desde entonces cada hombre busca la parte femenina de sí mismo que ha perdido para unirse nuevamente con ella. La misma idea de la unidad original de los sexos aparece también en la Biblia, donde Eva es hecha de una costilla de Adán. Si bien en este relato concebido en el espíritu del patriarcalismo, la mujer se considera secundaria al hombre, el significado del mito es bastante claro. La polarización sexual lleva al hombre al buscar la unión con el otro sexo. La polaridad entre los principios masculino y femenino existe también dentro de cada hombre y cada mujer, así como fisiológicamente. Tanto el hombre como la mujer poseen hormonas del sexo opuesto, así también en el sentido psicológico son bisexuales, llevan en sí mismos el principio de recibir y penetrar de la materia y del espíritu. El hombre y la mujer solo logra la unión interior en la unión con su polaridad femenina o masculina. Esa polaridad es la base de toda creatividad. La polaridad masculina o femenina es también la base de la creatividad interpersonal. Ello se evidencia biológicamente en el hecho de que la unión del esperma y el óvulo constituyen la base para el nacimiento de un niño, y la situación es la misma en el dominio puramente psíquico. En el amor entre hombre y mujer, cada uno vuelve a nacer. La desviación homosexual es un fracaso en el logro de esa unión polarizada, y por eso el homosexual sufre el dolor de la separatidad. Nunca resulta fracasado, que comparte sin embargo con el heterosexual corriente que no puede amar. Idéntica polaridad entre el principio masculino y femenino existe en la naturaleza, no solo como es notorio en los animales y las plantas, sino que la polaridad de dos funciones fundamentales, la de recibir y la de penetrar, es la polaridad de la tierra y la lluvia, del río y el océano, de la noche y el día, de la oscuridad y la luz, de la materia y el espíritu. El gran poeta místico musulmán Rumi expresó esta idea con hermosas frases. Nunca al amante busca sin ser buscado por su amada. Si la luz del amor ha penetrado en este corazón, sabe que también hay amor en aquel corazón. Cuando el amor a Dios agita tu corazón, también tiene amor para ti. Sin la otra mano, ningún ruido de palmoteo sale de una mano. La sabiduría divina es destino y su decreto nos hace amarnos al uno al otro. Por eso está ordenado en cada parte del mundo, se una con su consorte. El sabio dice, cielo es hombre y tierra mujer. Cuando la tierra no tiene calor, el cielo se lo manda. Cuando pierde su frescor y su rocío, el cielo se lo devuelve. El cielo hace su ronda como un marido que trabajó por su mujer. En la tierra se ocupa del gobierno de su casa, cuida de los nacimientos y amamanta lo que pare. Mira a la tierra y al cielo, tiene inteligencia, pues hacen el trabajo de seres inteligentes. Si eso nos gustara placer del uno del otro, ¿por qué habrían de andar juntos como novios? Sin la tierra despuntarían las flores, echarían las flores los árboles, que entonces producirían el calor y el agua del cielo. Así como Dios puso el deseo en el hombre y la mujer, para que el mundo fuera preservado por su unión. Así en cada parte de la existencia planteó en el deseo de la otra parte. Día y noche son enemigos afuera, pero sirven ambos su único fin. Cada uno ama al otro en aras de la perfección en su mutuo trabajo. Sin la noche la naturaleza del hombre recibiría ganancia alguna y nada tendría entonces el día para gastar. Nicolas Rumi, Londres, George Allen, Rumi, Lit, 1950, página 122.3. El problema de la polaridad hombre-mujer lleva a ciertas consideraciones y alteraciones sobre la cuestión del amor y el sexo. Hable antes del error que cometió Freud, al ver que en el amor exclusivamente la expresión o sublimación del instinto sexual
en lugar de reconocer que el deseo sexual es una manifestación de la necesidad de amor y de unión. Por el error de Freud es más hondo todavía. De acuerdo con su materialismo fisiológico, ve el instinto sexual del resultado de una tensión químicamente producida en el cuerpo que es dolorosa y busca alivio. La finalidad del deseo sexual es la eliminación de esa sensación. La satisfacción sexual consiste en tal eliminación. Este punto de vista es válido en la medida en que el deseo sexual opera en la misma forma que el hambre, la sed, cuando en el organismo se encuentra desnutrido. En tal sentido, el deseo sexual es una comezón y la satisfacción sexual el alivio de esa comezón. En realidad, en lo que el concepto de sexualidad se refiere, la masturbación sería la satisfacción sexual ideal. Lo que Freud paradójicamente no tiene en cuenta es que el aspecto psicobiológico de la sexualidad, la polaridad masculino-femenino y el deseo de resolver la polaridad por medio de la unión es curioso, error probablemente se facilita por el extremo patriarcalismo de Freud, que lo llevó a suponer que la sexualidad, por ser masculina, y le hizo ignorar la sexualidad femenina específica. Expresó tal idea en una teoría sexual, diciendo que la libido posee regularmente una naturaleza masculina. Se trata de la libido de un hombre o de una mujer. La misma idea se expresa de una forma racionalizada en la teoría de que el niño experimenta a la mujer como un hombre castrado y de que ella misma busca diversas compensaciones a la pérdida del genital masculino. Pero la mujer no es un hombre castrado y su sexualidad es específicamente femenina y no de naturaleza masculina. La necesidad de aliviar la tensión solo motiva parcialmente la atracción entre los sexos. La motivación fundamental es la necesidad de unión con el otro polo sexual. De hecho, la atracción erótica no se expresa únicamente en la atracción sexual. Hay masculinidad y feminicidad en el carácter tanto como en la función sexual. Puede definirse el carácter masculino diciendo que poseen las cualidades de penetración, conducción, actividad, disciplina y aventura. El carácter femenino, las cualidades de receptividad productiva, protección, realismo, resistencia, maternidad. Siempre debe de tenerse presente que en cada individuo se funden ambas características, pero con predominio de las correspondientes a su sexo. Si los rasgos masculinos del carácter de un hombre están debilitados porque emocionalmente sigue siendo una criatura, es muy frecuente que trate de compensar esa falta acentuando exclusivamente su papel masculino en el sexo. El resultado es el Don Juan, que necesita demostrar sus proezas masculinas en el terreno sexual, porque está inseguro de una masculinidad en un sentido caracterológico. Cuando la parálisis de la masculinidad es más intensa, el sadismo, el uso de la fuerza, se convierte en la principal y perverso sustituto de la masculinidad. Si la sexualidad femenina está debilitada o pervertida, se transforma en masoquismo o posesividad. Se ha criticado a Freud por su sobrevaloración de lo sexual. Tales críticas estuvieron frecuentemente motivadas por el deseo de eliminar del sistema freudiano un elemento que despertó la hostilidad y la crítica de la gente de mentalidad convencional. Freud percibió agudamente esa motivación y por eso mismo luchó contra todo, intentó modificar su teoría sexual. Es indudable que en su época la teoría freudiana tenía un carácter desafiante y revolucionario, pero lo que era cierto alrededor de 1900 ya no le es 50 años más tarde. Las costumbres sexuales han cambiado tanto que las teorías de Freud ya no le resultan escandalosas. En la clase media occidental y los analistas ortodoxos actuales practican una forma quijotesca de radicalismo cuando creen que son los valerosos y extremistas defensores de la teoría sexual de Freud y en realidad, su tipo de psicoanálisis es conformista y no trata de plantear problemas psicológicos que lleven a una crítica a la sociedad contemporánea. No critico la teoría freudiana por acentuar excesivamente la sexualidad, sino por su fracaso en comprenderla con profundidad. Freud dio el primer paso hacia el descubrimiento de la significación de las pasiones interpersonales. De acuerdo con sus premisas filosóficas, la explicación psicológicamente en el desarrollo ulterior del psicoanálisis es necesario corregir y profundizar el concepto freudiano, trasladando las concepciones de Freud en la dimensión psicológica, la biológica y existencial. El mismo Freud dijo un primer paso en esa dirección en su posterior concepto de los instintos de vida y de muerte. Su concepto del instinto de vida, eros, como principio de síntesis de unificación, se encuentra en un plano enteramente distinto de un concepto de la libido
libido, para a pesar de que la teoría de los instintos de vida y de muerte fue aceptada por los analistas ortodoxos. Ello no llevó a una revisión fundamental del concepto de libido, especialmente en lo que toca a labor clínica. Bueno amigos, hasta aquí lo voy a dejar. Aquí acabé. Mañana vamos a seguir. Me quedé aquí en el y adiós.